Bienvenidos hermanos y hermanos a este es su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Doy gracias a Dios por la familia Guzmán de Carolina del Norte que me pidió que los saludara con todo gusto. Y a todos los hermanos de Carolina del Norte, a los hermanos de Boca Ratón, a los hermanos de Tampa, donde he estado últimamente. Muchísimas gracias por su acogida, por su hospitalidad. Vamos a tener un programa muy interesante, cargado de bendiciones como de costumbre. Vamos a estar respondiendo muchísimas de sus preguntas, pero lo importante es la palabra de Dios, que yo espero con todo mi corazón que siga calando lo profundo de nuestro ser para que podamos acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en presencia del Señor Jesús. Hermano, hermana, vamos a orar. Padre Santo, Padre amantísimo, gracias, oh Dios. Gracias, Señor, porque la fidelidad es posible. Gracias por los hombres y mujeres que han optado, Señor, por vivir no una vida mediocre en relación a ti, pero por vivir una vida de santidad. A pesar de las consecuencias, Señor, a pesar de las dificultades por las que han tenido que pasar, Señor, han optado por hacer en todo sentido de la palabra tu santa voluntad. Yo te doy gracias, Padre Santo, por los ejemplos de vida cristiana que nos dan, que nos animan, Señor, a querer imitar su estilo de vida, a querer imitar, Señor, su amor a ti. Mi Dios, a veces el mundo nos seduce y nos aparta del camino que eres tú, Señor Jesús. A veces, Señor, miramos a nuestro alrededor y vemos tantas cosas negativas, Señor, tantas malas acciones, tantas actitudes negativas, tantas formas de vivir supuestamente nuestro cristianismo, pero de forma que está en contra de lo que tu evangelio nos pide, Señor. Y sin embargo apaciguamos nuestra conciencia pensando que otras personas hacen peor y nos sentimos satisfechos con lo poquito que hacemos para vivir según tu santa voluntad. Señor Jesús, yo te pido, mi Dios, con todas las fuerzas de mi corazón, que nos des, oh Dios, una doble porción de tu Espíritu Santo en estos momentos, Señor, para que tomemos la decisión tal vez más importante que podamos tomar en el día de hoy, de ser fieles a ti, Señor, de luchar, mi Dios, con todas las fuerzas que tú nos des, para de verdad alcanzar la meta que tú tienes para nosotros, que es la santidad. Sí, Señor, tu palabra lo dice: sean santos como yo, Yahvé, tu Dios, soy santo. Santo. La persona santa es una persona que es espejo transparente, cristalino, de ese que es el santo, que es Cristo Jesús. Sean santos, dice el Señor, como yo soy santo. Y el Señor Jesús nos va a reiterar la palabra de Dios del Antiguo Testamento, dándonos esa maravillosa frase del Nuevo Testamento: sean perfectos como mi Padre Dios es perfecto. Señor, en el cristianismo realmente no cabe la mediocridad. Dice tu palabra en el libro del Apocalipsis: o calientes o fríos, porque los tibios los expulso de mi boca. Danos, oh Dios, la valentía. Danos, oh Dios, la fe. Danos, oh Dios, el amor a ti, para que tomemos la decisión de ser fieles a ti en todo el sentido de la palabra y luchar por ser santos como tú eres santo, mi Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, el santo por excelencia, el consagrado a ti, el rendido a ti, el que no quiere hacer otra cosa sino que tu santa voluntad. Que imitándolo a Él, Señor, caminemos en este día y por siempre en santidad hasta que lleguemos a ti, te abracemos a ti, mi Dios, en ese abrazo santo que es el cielo. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, mi Dios. Bendito sea, Señor. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por Ilse de Honduras, que está deprimida porque su esposo está trabajando lejos. Señor, te pedimos, oh Dios, que consiga un trabajo más cerca
y que estén conscientes ellos que en casa dividida entra Satanás y destruye. Que no sea el caso de ellos, Señor. También Marie de New Jersey pide por su hija que abandonó sus estudios, la casa y se fue a vivir con un muchacho, que el Señor le dé la conciencia para estar clara en el sentido de que lo que está haciendo pues, es un pecado serio, ¿verdad? Nada que ver con la voluntad de Dios. Pedimos por José, me pidió José Ernesto que pidiera por él, porque está para tomar un examen muy importante que va a dar dirección a su vida. Que el Señor te bendiga, José, y que todo salga bien para gloria de Dios y para bien tuyo. Victoria México pide por su familia, que el Señor le bendiga en abundancia en este día y por siempre. Lucía de California, por su hija de 14 años que está muy desanimada con todo y ni siquiera va a la escuela. Que el Señor la bendiga en abundancia y que llene su corazón de santo gozo a medida que se acerca a ese que es la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Y Ana de Maryland pide oración por Janet, de 12 años, quien es rebelde, también por Carlos y por Ceni, que están presos. Que el Señor los bendiga en abundancia. Y también pedimos por todos aquellos hermanos y hermanas, ustedes que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Que el Señor los bendiga en superabundancia y que sus sueños más íntimos, de acuerdo a la voluntad de Dios, sean colmados. Así sea, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Hermanos, la iglesia se representa muchas veces como una pequeña barquita en medio de un mar tempestuoso. Una pequeña barquita en medio de un mar tempestuoso. Yo vi una pintura muy hermosa una vez en Europa y era esa pequeña barquita en un mar tempestuoso, pero iba siendo soplada por el Espíritu Santo y el capitán de esa barquita era nuestro Señor Jesucristo. Y así es. Van a haber momentos muy difíciles en la iglesia. Van a haber momentos muy difíciles en las personas que optan por seguir a Jesús a rajatabla, es decir, darlo todo por amor a Jesús. Pero al fin y al cabo, el Señor Jesús nos promete algo maravilloso y nos dice que la victoria será nuestra. No temas, pequeño rebaño, dice el Señor Jesús, porque yo estoy contigo y yo he ganado la victoria para ti. Lo que dice el Señor Jesús: no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos, estaré siempre con ustedes. La iglesia no solamente es la barca de Pedro, no solamente es la barca timoneada por Jesús, inspirada por el Espíritu Santo, pero en la iglesia hay hombres y mujeres que han dado todo por amor a Dios y que lo siguen dando todo por amor a Dios. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 8, dice: felices, felices, dice el Señor, los de corazón limpio, es decir, los que optan por la santidad, los que optan por la pureza, los que optan por vivir según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Dice el Señor: porque verán a Dios, verán a Dios. Y esa es una promesa que es para ti y para mí. De nuevo, Dios nos quiere mediocremente cristianos, Dios no nos quiere cómodamente cristianos, Dios quiere que seamos santos como Él es santo y perfectos como Él es perfecto. La meta parece inalcanzable, ¿no es cierto? Parece que no vamos a poder alcanzar, que es demasiado lejos el pensar en la santidad cuando sabemos que tenemos tantas limitaciones y estamos tan expuestos a tentaciones y a pecados constantemente. Pero sin embargo el Señor nos promete que estará con nosotros siempre. Si nosotros queremos y si hacemos el esfuerzo de verdad, vamos a poder alcanzar la santidad. Tanto así que la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que no hay cielo sin santidad. El Señor está dispuesto a cooperar contigo y conmigo para que un día alcancemos el cielo y podamos revestirnos de la santidad de Dios y estar unidos al santo que es Cristo Jesús para siempre. Entre los grandes santos de la iglesia hay una niña, una jovencita, que fue martirizada a la edad de 12 años, hermanos. Y hoy día pues se habla de que los jóvenes que se van con fulano, se van con mengano, se acuestan con el otro, y los adultos también. Y sin embargo, esta jovencita que nació en 1890, su nombre, María Goretti, ella prefería morir antes de cometer un pecado. Imagínense ustedes, y ella lo dijo en varias ocasiones: yo preferiría dar mi vida que cometer un pecado. Fue precisamente el 5 de julio de 1902, María Goretti tiene una situación extremadamente difícil.
un joven que vivía pues muy cerca de ella, se llamaba Alejandro, se enamoró de ella. Alejandro tenía 19 años y Alejandro quiso conquistarla. Y no solamente quiso conquistarla, quiso llevarla a la cama. Pero María reconocía que lo que proponía Alejandro no era de Dios. Y se lo dijo a él, que ella no iba a cometer un pecado de esa magnitud. Alejandro se sintió rechazado, se sintió humillado por María. Y ese día, ese 5 de julio, ella estaba sola en la casa. Su mamá había salido para hacer un trabajo en la finca donde vivían. Y ella estaba cuidando a una de sus hermanitas. Y entra Alejandro en la casa y la fuerza a tener relaciones con él. Ella no quiere. Ella empieza a gritar. Él le pone una mordaza en la boca y trata de tener relaciones con ella. Ella se resiste, se quita la mordaza y empieza a gritar. Y Alejandro agarra un cuchillo y le dice, o te dejas o te mato. ¿Qué hubieras hecho tú, hermano? ¿Qué hubieras hecho tú, hermana? Si te encuentras con una situación parecida, un momento de tentación tan terrible, o aceptas lo que te estoy diciendo, y cuántas veces en cuántas situaciones diferentes no estamos expuestos a esas tentaciones, y no necesariamente de tipo carnal, pero en tantos momentos y situaciones diferentes en que tenemos que escoger entre Jesucristo y el pecado que se nos ofrece. ¿Y qué es lo que dice ella? No voy a pecar, no voy a pecar. Y ten tu cuidado porque vas a cometer un pecado mortal si lo haces. Alejandro se siente con ira, se siente rechazado, como dije anteriormente, se siente supremamente enojado a lo que está viendo, lo que está pasando, y agarra el puñal y se lo clava una y otra vez. 14 puñaladas, 14 puñaladas, hermanos. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se deja llevar por la tentación, no es cierto? La diferencia, por un lado, María Goretti, que quiere vivir santamente para Dios, y por otro lado, Alejandro, que quiere seducirla y llevarla al mismo barranco de Satanás. Hay dos caminos en la vida, hermano. Y la pregunta para nosotros es: ¿en qué camino queremos caminar? ¿En el camino de Dios? ¿En el camino de la santidad? ¿O queremos caminar en el camino que nos lleva al barranco, que nos hunde y que hace que hundamos también a muchas otras personas en nuestro paso por esta vida? María Goretti no sucumbió. Después de esas 14 puñaladas, la llevaron a un hospital llamado Juan de Dios y ahí la atendieron. Pero al día siguiente murió. Pero antes de morir, tuvo la visita de un sacerdote. Y el sacerdote le preguntó si ella estaba dispuesta a perdonar a ese que la había asesinado. Ella dijo que sí. Si Jesucristo lo perdonaba, ella lo perdonaba también. Importancia del perdón, hermanos. Muchas veces guardamos resentimientos en nuestro corazón, guardamos ese peso que nos hace despreciar a los otros porque nos han hecho daño, hermanos. Y qué hermoso cuando podemos decir, yo lo perdono. No importa lo que me ha hecho, no importa el daño que ha causado en mi vida, yo lo perdono en el nombre de Cristo Jesús, como Jesús me perdona a mí. ¡Qué tremendo! Pues esa es la oración que rezamos en el Padre Nuestro, ¿no es cierto? El caso es que después de la muerte de María Goretti, Alejandro fue sentenciado a 30 años de cárcel. Salió a los 27 por buen comportamiento, al fin y al cabo se arrepintió de sus pecados genuinamente. Y lo primero que hizo cuando salió fue a ver a Asunta, la mamá de María, quien también lo perdonó. El Papa Pío XII, finalmente después de un proceso muy largo, en 1950 canoniza a María Goretti y la pone como ejemplo especialmente para la juventud de que de la mano de Cristo se puede ser casto, que de la mano de Cristo se puede ser fiel, que de la mano de Cristo no tenemos que sucumbir en la tentación que nos lleva a la perdición y a la miseria, sino que de la mano de Cristo estar dispuestos a darlo todo, hasta la última gota de nuestra sangre por amor a Él, sabiendo que de su mano un día nuestra será la corona de la victoria, que es el cielo. Aplaudimos la vida de María Goretti y la vida de tantos santos a lo largo de la historia de la Iglesia Católica y pedimos al Señor en este momento que nos dé la gracia, su gracia, el poder de su Espíritu Santo,
para que nosotros, capitaneados por Jesucristo, podamos llegar un día a la gloria, al puerto seguro, que es el cielo. Hermanas y hermanos, me encantaría que se hicieran miembros de la página de Facebook de este servidor. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Le mandamos constantemente palabras de aliento y meditaciones que les van a ayudar en su diario vivir. De nuevo, facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. A Cristo Jesús que vive, al que nos da la fuerza, el poder para caminar en santidad, al Espíritu Santo de Dios que nos lleva a una íntima comunión con Cristo Jesús. Gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos, hermanos, a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una pregunta en correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué en el Evangelio no se menciona en ninguna parte que Jesús llame madre a la Virgen María? Estela, de Tucumán, Argentina. Estela, muy agradecido por tu pregunta. Yo estoy seguro, no me cabe la menor duda, que Jesús privadamente, en la intimidad de su relación con su mamá, llamó muchísimas veces a su mamá, no solamente madre, pero mamita, mami, y tantos otros pues apelativos que damos a nuestras mamás cuando estamos juntos con ellas, ¿verdad que sí? Pero sin embargo, para la Santa Biblia es importante estar conscientes de que el Evangelio es cristocéntrico, está centrado en Jesús, y todo lo que Jesús hace pues tiene un sentido muy grande, muy importante, una enseñanza muy profunda que Dios nos quiere dar a través de sus páginas. En este caso, cuando Jesús llama a María Santísima Madre, la están comparando con Eva. Pero Eva antes del pecado, Eva antes de la caída, Eva es la madre de la humanidad. La mujer, le llama mujer Jesús. Y la mujer pues no solamente es la que da vida, la que transmite la vida, la que hace posible la descendencia, pero es la mujer que Dios utilizó para dar vida a toda la creación, a todo el mundo. Desafortunadamente, la primera Eva pecó. Nos dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, en capítulo 19, versículos 26 y 27, colgando de la cruz, mirando a Juan, el evangelista, le dice, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Fíjense, vamos a ver un momentito aquí la palabra de Dios, porque creo que es tan hermoso esto, ¿verdad? Le dice, madre, mujer le dice, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu hijo. Y después le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Mujer, porque la mujer es madre y la madre es mujer. Entonces le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Es decir, le está diciendo no solamente a Juan, pero está diciendo a los cristianos que a imitación de Juan van a querer caminar en el camino de la santidad, van a caminar en el camino de Jesucristo, en el camino que es vida. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a esa que va a darte vida, que va a ser medio para que tú recibas la vida de Dios, el instrumento que Dios va a utilizar para que tú te llenes de la vida de Dios y puedas comenzar una vida nueva. Es a través de María Santísima que recibimos la vida de Dios. Si bien es cierto que a través de Eva, la primera mujer, recibimos la muerte, la contaminación del pecado, a través de la segunda Eva, la segunda mujer, recibimos la plenitud de la vida, que al fin y al cabo es Jesucristo. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 23. Libro de Génesis, si ustedes tienen sus Biblias, me gustaría que las abrieran. Capítulo 2, versículo 23. Dice el hombre creado por Dios, Adán, cuando ve a la mujer, dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del hombre ha sido tomada. Mujer, es decir, la que da vida a la humanidad, la que da descendencia a la humanidad. Desafortunadamente Eva peca.
Y nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, lo siguiente. Hace una promesa a Dios. Y la promesa es la siguiente: haré que haya enemistad entre ti, es decir, la serpiente y la mujer, ¿verdad? Va a haber otra mujer, va a haber otra Eva, una segunda Eva, a través de la cual la vida de Dios va a entrar en el mundo. Dice, entre tu descendencia y la suya, ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Y qué tremenda profecía, porque la Virgen María sigue siendo herida en tantas personas que la rechazan, que la aborrecen y que dicen toda clase de barbaridades contra ella. Pero bendito sea Dios, porque esa nueva mujer es la que ha sido el instrumento de Dios para que entre la vida de Dios en el mundo, que al fin y al cabo es Jesucristo. De nuevo, la razón por la cual le llama mujer es porque es la nueva Eva, la que no ha pecado, la que se entrega completamente a Dios para hacer lo que Dios pide, hacer la voluntad de Dios. Y al fin y al cabo, pues también es mujer porque es la que trae la vida de Dios al mundo, que al fin y al cabo es Jesucristo. Qué hermoso, hermanos. Tenemos en línea telefónica a Arnold de Colombia. Arnold, felicidades porque va muy bien la Copa del Mundo, ¿no es cierto? Bienvenido. Padre, buenas tardes. Muy buenas Sí, tardes. señor, estamos haciendo lo que nunca hemos hecho en el Mundial. Están de fiesta, ¿verdad que sí? Sí, señor. Sí, padre. ¿Cómo Muchísimas. está? Gusto en saludarlo, padre. Igualmente, mi hijo. Adelante con tu pregunta, por favor. Padre, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana, padre? Muchas gracias. Que Dios te bendiga, Arnold. Muchísimas gracias. Pues la iglesia católica, la iglesia que llamamos la Iglesia Católica Latina, es la iglesia instituida por nuestro Señor Jesucristo sobre Pedro y los demás apóstoles. Creemos que la iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica y la iglesia es apostólica. La iglesia anglicana, desafortunadamente, fue creada por Enrique VIII. La iglesia anglicana se separó del tronco que es la iglesia católica y pues al separarse de la iglesia católica, pues no está en comunión, no está en común unión con la iglesia de Jesucristo. Desafortunadamente ha sucedido en muchas ocasiones en que se separan diferentes grupos de la iglesia madre y comienzan sus propias iglesias, algo de lo cual el Señor está pues totalmente en contra. Dios lo permite, pero Dios no lo quiere. ¿Por qué? Porque Dios quiere la unidad de sus hijos. Si tú eres papá, Arnold, o si tú conoces a alguna persona que es papá o que es mamá, pues esa persona no quiere la desunión de sus hijos, ¿no es cierto? Si algo quiere un papá o una mamá es que sus hijos estén unidos. Desafortunadamente, nosotros como cristianos estamos bastante desunidos. Sin embargo, el Señor pide en oración a su Padre en el huerto de Getsemaní, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, y dice: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, que sean uno, como tú y yo somos uno, Padre. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Hay que luchar y hay que orar por la unidad del cuerpo de Cristo, para que un día todos de verdad seamos uno y para que el mundo entonces pueda creer de verdad en Jesucristo. Así que tenemos una gran tarea por hacer. En estos momentos tenemos otra pregunta en este programa. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿en dónde puedo encontrar el significado del rezo de los 9 días a los difuntos? Después que mi hermano Sergio Roberto falleció en un accidente de moto en Guatemala, no le rezamos durante los 9 días siguientes a su fallecimiento. Por favor, informarme si aún se puede rezar esa novena y si ella no afectará el retraso en su camino hacia nuestro Padre Celestial. Rece, por favor, por sus hijos pequeños. Nosotros tenemos un dolor muy grande por su partida. Patricia, de Guatemala. Patricia, cuánto lo siento, ¿verdad? La partida de tu hermano, y yo imagino que tiene que haber bastante confusión en las mentes, en los corazones de todos ustedes. Pero una cosa sí es importante: la oración nunca está de más, nunca jamás. Y eso de que, bueno, pues voy a rezar por 9 días y ya si lo tengo que rezar en este momento, en aquel momento. No, lo importante es que ustedes oren. Y sobre todo, la oración más importante que podemos orar en unidad, al fin y al cabo, es la Santa Misa, porque es el mismo Jesús que se convierte en víctima de expiación, en este caso, por tu hermano cuando celebramos la Santa Eucaristía. Es Jesús quien se ofrece al Padre por los pecados del mundo, pero muy en particular, si la intención es por tu hermano,
para que tu hermano pueda entrar en la presencia del Padre, pues es a través de la Santa Misa. Y cuando hablo de celebrar la Santa Misa, no estoy hablando de que ya una persona si está muerta, si esa persona pues ha cometido un pecado serio, se puede perdonar ese pecado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la Santa Misa tiene gracia santificante. Para Dios no hay futuro ni hay pasado, Dios es el eterno presente. Y si tu hermano muere aquí y tú estás celebrando la misa aquí, esa misa tiene gracia santificante para que tu hermano aquí, antes de entregarle su alma al Señor, pueda haber hecho las paces con Cristo Jesús, haberse reconciliado con Cristo Jesús y haber podido pues recibir el perdón del pecado o los pecados cometidos. Y la Santa Misa es para que tu hermano también tenga la posibilidad de que su proceso de purgación en el purgatorio sea más rápido y él puede entrar con más rapidez en la gloria de Dios, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él quien dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Hay personas que dicen, no, pero es que al fin y al cabo, eso del purgatorio, eso no está en la Biblia. Hermanas y hermanos, no todo lo que el Señor ha enseñado, no todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento en relación al purgatorio está explícitamente en la Biblia y dice, esto es el purgatorio. Pero a través de la reflexión teológica de más de 2000 años, la Iglesia ha comprendido las palabras del Señor y especialmente a través del apóstol Pablo, muy particularmente, que nos habla del purgatorio. Si nosotros vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículos del 13 al 15, fíjense lo que dice la palabra de Dios, fíjense, dice, un día se verá el trabajo de cada uno, un día. ¿Y cuándo será ese día? En el juicio final, dice el apóstol Pablo, se hará público en el día del juicio, es decir, lo que cada uno ha hecho en relación a obediencia o desobediencia a la voluntad de Dios. Cuando todo sea probado en el fuego. ¿Y qué es el fuego? El fuego es el amor de Dios. Decía San Juan Bautista, yo bautizo con agua, pero vendrá uno detrás de mí que bautizará ¿con qué? Con fuego y Espíritu Santo. Con fuego y Espíritu Santo. El fuego es el amor de Dios y vamos a ser todos juzgados de acuerdo a lo que hemos amado o dejado de amar en esta vida. Dice, el fuego pues probará la obra de cada uno, probará la obra de cada uno. Vamos a estar delante del amor de Dios y vamos a ser probados delante del amor de Dios. Si lo que ha sido construido, es decir, nuestra vida, lo que hemos hecho, resiste al fuego, seremos premiados. Es decir, si lo que hemos hecho está de acuerdo al amor de Dios, hemos sido obedientes al amor de Dios, seremos premiados, dice la palabra de Dios. Pero si la obra se convierte en cenizas, es decir, si no alcanza el estándar, si no alcanza lo que Dios espera de nosotros, a través de lo que hemos hecho o dejado de hacer, el obrero tendrá que pagar. Dice, se salvará, pero como a través del fuego. Se salvará, pero como a través del fuego. La Iglesia Católica es sabia, hermanos. Y lo que enseña la Iglesia Católica, pueden estar convencidos de que viene del mismo Jesucristo. Jesucristo establece su Iglesia para que nosotros conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Entonces, si no entendemos algo, pues busquemos la información, busquemos la respuesta, pero no digamos, bueno, pues yo no sé. Es decir, no creo. No, sí creemos. Una cosa última y ya termino. Para más información sobre los 9 días de oración por un difunto, ve por favor a catholicnet.com con el título Debemos orar por los difuntos y ahí vas a encontrar los 9 días de oración y ojalá que no sean solamente 9 días, como dije anteriormente, pero que sigan orando y no solamente por tu hermano, pero por todas las personas necesitadas del amor de Dios. Ojalá que así sea. Tenemos en estos momentos, pues vamos a ir a vamos a ir a una pausa, pero quiero invitarles para que ustedes vayan a youtube.com, ahí hay muchísimos programas que hemos hecho por ustedes y para ustedes. Vayan a youtube.com/EWTN español y ojalá que también le digan a otras personas que hagan lo mismo. Una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Y qué bueno, hermanos y hermanos, que estamos juntos una vez más aquí en su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Qué alegría, de veras que sí, poder compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Palabra que transforma, palabra que libera, palabra que nos impulsa a ser santos como Dios es santo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, una de mis hermanas, bautizada en la Iglesia Católica, se cambió de religión y bautizó por la Iglesia Pentecostal, casándose además por este rito. ¿Ese matrimonio sería válido ante Dios o estaría en unión libre? Ella dice que en el momento de la elevación en la Eucaristía no deberíamos arrodillarnos frente a otro hombre. ¿Cómo explicarle esto? Julie, Fusagasugá, Colombia. Julie, gracias, Dios te bendice. Yo creo que tu hermanita está un poquito confundida y bueno, pues desafortunadamente eso pasa muy a menudo, que no entendemos bien la palabra de Dios, no conocemos a profundidad las enseñanzas de la Iglesia Católica y nos dejamos llevar por otras doctrinas que desafortunadamente nada que ver con la doctrina de Jesucristo dada a través de la Iglesia que él funda, que es la Iglesia Católica. Primero que todo, si tu hermana fue bautizada católica y se casa fuera de la Iglesia Católica, el matrimonio puede ser válido, es decir, pues hubo un matrimonio desde el punto de vista de la sociedad, pero no es un matrimonio lícito, no es un sacramento. Tu hermana no está casada ante los ojos de Dios porque tu hermana no está en comunión con la iglesia en la cual ella fue bautizada, que es la Iglesia Católica. Por lo tanto, ese matrimonio no es lícito. De nuevo, es válido. Fue un matrimonio que pues es aceptado por la iglesia desde el punto de vista social de la sociedad, pero no es un matrimonio lícito, es decir, no es un matrimonio sacramental. Qué pena, ¿verdad? Lo otro que tu hermana está diciendo realmente no tiene base bíblica en absoluto. Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 en adelante, nos arrodillamos no delante de un hombre, es decir, no delante del sacerdote. Eso es ilógico, eso es antibíblico. Nos estamos arrodillando delante del mismo Dios que se hace presente en esa hostia consagrada. El Señor Jesús lo dice, comenzando con el versículo 21, capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan, refiriéndose al mismo, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, sí, no es un símbolo de la carne de Jesús. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Sigue diciendo el Señor Jesús, en verdad les digo, si no comen mi carne, y esa carne se nos da en cada Santa Comunión, ese pan de vida se nos da en cada Santa Eucaristía, y es el mismo Jesús que se hace presente y se da completamente su cuerpo, su sangre, su humanidad, su divinidad, su alma, todo su ser se nos da por amor. Ese momento del Calvario en que Jesús entrega su vida como sacrificio, ese momento de la última cena en que Jesús entrega el pan consagrado y dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Ese momento es un momento eterno y en cada Santa Eucaristía es ese mismo momento en que el mismo Dios, Jesucristo, se sigue dando por amor a nosotros. El problema es que desafortunadamente muchos no creemos. Pero sin embargo, creemos, por ejemplo, que Jonás estuvo en el vientre de un animal, de un pez enorme por 3 días. No tenemos dificultad en creer eso. No tenemos dificultad en creer que Jesucristo caminó sobre las aguas. No tenemos dificultad en absoluto en creer que Jesús apaciguó la tempestad en el mar de Galilea y todo quedó en calma. No tenemos dificultad en creer que Jesús cambia agua en el mejor de los vinos. Pero creer que Jesucristo realmente está presente en la Eucaristía, que ese pan ya no es pan, sino que es Dios hecho pan por amor a nosotros, para que su cuerpo y el nuestro se unan y para que por nuestro sistema circulatorio circule la misma sangre de Dios. Ahí sí tenemos problemas. ¿Pero saben por qué tenemos problemas? Porque si creemos, tenemos que convertirnos en los mejores católicos que existen. Y si nos convertimos en los mejores católicos que existen y comenzamos de verdad a hacer la voluntad de Dios, estamos caminando en la santidad. Y al fin y al cabo es lo que Dios quiere para nosotros. Pero Satanás, por otra parte, trata de desviarnos del camino, al fin y al cabo, que es Jesucristo, para apartarnos de la verdad. En el nombre del Señor Jesús hay que orar mucho, ¿verdad? Para que podamos de verdad no solamente encontrar el camino de la verdad, de la vida, de la santidad, que es Jesucristo, pero nunca apartarnos de ese camino. Tenemos en vía telefónica a Stephanie de Virginia. Stephanie, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy Quería buenas hacerle una tardes. pregunta.
Pues adelante con tu pregunta, Stephanie, adelante. Sí, yo quisiera saber qué hizo realmente Martín Lutero con las Escrituras. ¿En qué sentido, Stephanie? ¿Qué es lo que realmente él nos propone? Pues él propone quitar 7 libros y lo que hizo él precisamente fue eso, quitar 7 libros del Antiguo Testamento. Y esos libros estaban escritos en griego, realmente son parte de la Septuaginta, los 70, esa fue una tradición muy antigua que realmente fue la tradición o los libros del Antiguo Testamento usado por el mismo Jesús, usado por Pablo, por San Pablo y usado por la iglesia naciente, la iglesia cristiana en aquellos tiempos. Es decir, esos libros fueron aprobados como libros que realmente pues no solamente eran inspirados por Dios, pero eran palabra de Dios. Pero había otro grupo, otra tradición que realmente pues se le conoce como los textos masoréticos, y no sé si te estoy confundiendo o no, pero de todas maneras, los textos masoréticos son todos escritos en hebreo. Todos escritos en hebreo. Y este es otro grupo de rabinos que dicen, no, pero realmente Dios sí se va a comunicar con su pueblo, Dios sí le va a hablar a su pueblo, le va a hablar en hebreo y punto, no en griego. Tenemos que entender que en el tiempo de Jesús el lenguaje que se usaba con mayor regularidad era el griego. ¿Por qué? Porque ya había demasiada como que apertura al mundo externo. Ya Israel se habría abierto muchísimo al mundo externo y en el mundo externo pues se estaba usando mucho en la cultura griega. Entonces tenemos esos dos como que grupos o tradiciones, los de los 70 y los masoréticos, que son los que creen que solamente en hebreo pues puede Dios revelarse al ser humano. Entonces, ¿qué hace Martín Lutero? Martín Lutero se va con los masoréticos y excluye los libros de los 70. Y entonces, al excluir los libros de los 70, pues entonces quedan 7 libros menos en el Antiguo Testamento. La pregunta simple y llanamente es, ¿y con qué autoridad Martín Lutero hizo eso? Es decir, ¿con qué autoridad? Martín Lutero no tenía ninguna autoridad en absoluto para decir, no, la Biblia tenemos que quitarle 7 libros del Antiguo Testamento porque no van. ¿Con qué autoridad? No tenía autoridad en absoluto. Quiere decir que los libros que quitó Martín Lutero realmente no tenía por qué haberlos quitado. La Biblia de la Iglesia Católica tiene esos 7 libros y son importantísimos, y no solamente importantísimos, se reconocen como palabra de Dios, aunque estén escritos en griego. Y pues parte también en arameo, ¿no es cierto? Muy poquitas partes, pero sí. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo entender las citas bíblicas de Génesis 19, 31 al 38, que dice las hijas se acuestan con su padre y quedan embarazadas? Y la otra en la que Abraham se casa con su hermana Sara. Esto está en el Génesis 20, del 12 al 16. ¿Acaso Dios permitió el incesto aunque todavía no existía la ley? Creo que Dios pudo haber hecho las cosas de diferente manera, ya que para Dios no hay nada imposible. Luciano de Cuernavaca, México. Muchísimas gracias, mijo, por tu pregunta. Y bien es cierto, es decir, Dios todo lo que hace lo hace bien hecho y tiene un propósito para nosotros, y el propósito es que nosotros pues caminemos en santidad. Si nosotros, por ejemplo, vamos al libro de Génesis, vamos a ir al libro de Génesis 19, comenzando con el versículo 30. Y la palabra de Dios nos habla de que se había destruido estas grandes ciudades donde había abundancia de pecado. Una era Sodoma y la otra Gomorra. ¿Qué es lo que pasa? Lot con sus 2 hijas se esconden en un lugar bastante retirado, en una cueva, dice la palabra de Dios, comenzando con el versículo 30. Después Lot salió a Zoar con sus 2 hijas, pues no se sentía seguro allí y se fue a vivir al monte en una cueva. ¿Qué pasó? La hija mayor, dice la palabra de Dios,
le dijo a la más joven, nuestro padre está viejo y no queda ningún hombre siquiera en esta región que pueda unirse a nosotros para procrear. Y fíjense lo que hace ella. Esto, es decir, si nosotros vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice la palabra de Dios, todo es permitido, pero no todo es provechoso. Es decir, Dios no te va a torcer el brazo si quieres hacer las cosas equivocadamente. Dios no lo aprueba, pero Dios lo permite. Y es precisamente lo que permite en esta situación con las dos hijas de Lot. Y ellas pensando que tenían que procrear, que tenían que dar vida, que tenían que dar descendencia. La mayor se le ocurre tener relaciones sexuales con su papá. Pero no quería que su papá lo supiera. Y ojalá que ustedes puedan leer este pasaje. ¿Sí? No es tan largo. ¿Y qué es lo que hace? Lo emborrachan. Lo emborrachan. Y dice la palabra de Dios que borracho sin saber lo que estaba haciendo. Es decir, él no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Porque estaba borracho. Y cuando uno está borracho, uno hace cosas que realmente después se siente mal, si es que se acuerda, por haberlas hecho. Y tiene relaciones con ella, con su hija mayor, y queda embarazada. Y al día siguiente, no estando contenta ella, le dice a su hermana que haga lo mismo y que emborrachen a su papá y que ella pueda tener relaciones con su papá para que ella pueda quedar embarazada también y quede embarazada. Qué triste. ¿Lo quiere Dios? Por supuesto que Dios no lo quiere. ¿Lo permite Dios? Pues ni modo. Es decir, Dios permite el pecado, pero también hay consecuencias por nuestros pecados cometidos, ¿no es cierto? En relación a Sara, Sara no era la hermana de Abraham. Sara era la esposa de Abraham. Pero dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículo 10 en adelante, dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 12, versículo 10 en adelante, que hubo hambre en el país donde estaba Abraham. Y bajó a Egipto por un tiempo, pero también había hambre en ese lugar. Y estando ya para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su esposa Sara, estoy pensando que eres una mujer muy hermosa, ¿sí? Los egipcios al verte dirán, es una mujer muy hermosa, y es la mujer de él, de Abraham, y me matarán. Entonces di que eres mi hermana, y esto será mucho mejor para ti, y me respetarán, y tendrán consideración de mí. Y así fue desafortunadamente. Ella se entregó al faraón de Egipto y tuvo relaciones con él. Pero después, más adelante, el rey, el faraón, se entera de que era la esposa de Abraham y no la hermana. Qué triste, hermanos, cuando nosotros, como dice la palabra de Dios también, vendemos a Dios por un plato de lentejas, hermanos, para quedar bien con el otro y quedamos muy mal con Dios. Hay dos caminos nada más. El camino de la perdición, el camino del mundo y el camino de la santidad. Que tú y yo en este día optemos por el mejor camino. El camino de Dios, sí, el camino de la santidad. Dios permite, pero Dios no quiere, porque siempre hay consecuencias funestas cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios. Me gustaría muchísimo, hermanas y hermanos, que se unan al grupo de suscriptores de este servidor en Facebook. Solo vayan a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado sea el Rey de Reyes, Jesucristo, bendito sea Dios, hermanas y hermanos, bienvenidos. Qué gusto tenerles una vez más en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una pregunta vía correo electrónico. Adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, ¿es Pentecostés el nacimiento de la Iglesia? Disculpe mi ignorancia, pero ¿en qué lugar de las Sagradas Escrituras se encuentra el nacimiento? ¿No es acaso que del costado de Cristo, al verter sangre y agua, nace la Iglesia, como del costado de Adán nació Eva? Gracias.
Profesor Héctor Figueroa. Profesor, muchísimas gracias por su pregunta. Realmente en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que la iglesia nace por el costado de Jesucristo, que es el donde se vierte la sangre y el agua. Es decir, tenemos que hacer un poquito de reflexión teológica, y yo sé que usted como profesor pues hace mucha reflexión sobre lo que usted enseña y el por qué enseña lo que enseña. La iglesia también ha tenido más de 2000 años de reflexión, y bajo la inspiración del Espíritu Santo pues enseña esta maravillosa realidad. Para comenzar, profesor, no existe o pudiera existir la iglesia sin el Espíritu Santo. Sencillo como eso. Por dos razones básicas. Primero, porque si la iglesia existiera sin la dirección, sin la inspiración del Espíritu Santo, la iglesia cometería muchísimos errores en sus doctrinas. Y la iglesia, desde el punto de vista bíblico, teológico, no puede cometer errores. Es infalible. ¿Por qué? Porque es la iglesia que Jesús establece para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. La otra razón por la cual la iglesia no puede existir sin el Espíritu Santo es porque si la iglesia, que es madre y nos da a Jesús, si no tenemos el Espíritu Santo que nos impulse hacia Jesús, que nos santifique, que nos haga uno con el Santo, entonces nuestra vida sería una pérdida total en relación a Jesús, porque estaríamos constantemente fuera de cauce. Estaríamos totalmente fuera del norte que Dios tiene para nosotros, que es el cielo. ¿Por qué? Porque sin la fuerza del Espíritu Santo, nosotros no podemos adherirnos a Cristo Jesús. Es tan sencillo como eso. Por eso es que el Espíritu Santo se le reconoce como el santificador, el que nos hace santos, el que nos une al santo, entre todos los santos, que al fin y al cabo es Jesucristo. La iglesia está en un proceso de gestación. Realmente podríamos decir desde el comienzo de la era en que Dios hace la promesa y dice que una mujer tendrá una descendencia y que esa descendencia aplastará la cabeza de Satanás. Desde ese momento ya la iglesia comienza a estar en gestación. La parte importante también de ese proceso de gestación de la iglesia ocurre cuando en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, después de que Simón Barjona hace esa maravillosa declaración de que Jesús es el Hijo de Dios vivo, dejando saber que Jesús es de la misma esencia que el Padre, es decir, de tal palo tal astilla, Jesús es uno con el Padre. Es ahí donde Jesús le dice a Simón Barjona: tu nombre es Pedro, o sea, piedra firme, piedra fuerte, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La promesa que se va a hacer realidad después a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Claro, la sangre y el agua sale del costado de Jesús a consecuencia de esa lanza que le clavan en el costado, y esa sangre y esa agua tienen un significado maravilloso. El agua, que es el agua bautismal, a través del bautismo somos incorporados en Cristo Jesús y comenzamos a caminar en el camino de Cristo Jesús. Y la sangre, que al fin y al cabo es la Eucaristía, es la donación de la vida de Dios que se nos da en cada Santa Comunión, para que unidos a Él podamos alcanzar la santidad y un día la gloria eterna, que es el cielo. La otra cosa que es importante es que al fin y al cabo esa donación del Espíritu Santo, esa dádiva del Espíritu Santo, se realiza el día de Pentecostés, cuando los discípulos de Jesús están reunidos junto con María, nuestra Santísima Madre, esperando la promesa de Jesús, quien les dice: no se aparten de Jerusalén. Hechos capítulo 1, ¿verdad? Y ellos ahí esperando, y finalmente ese día Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la experiencia de esas lenguas como de fuego que se van posando sobre cada uno de ellos. Los discípulos dejan sus miedos a un lado, dejan sus inseguridades a un lado y se van a predicar al mundo entero, sin saber el idioma, sin conocer a la gente, pero con el fuego del amor de Dios en sus corazones, hasta el punto de todos, excepto uno, Juan, dar su vida en martirio por amor a Dios y por amor a la humanidad.
Eso que comienza realmente en Génesis capítulo 3, versículo 15, concluye con los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 10, el día de Pentecostés. Hermanas y hermanos, estaré en Miami, Florida, si Dios así lo permite, si me da licencia. Este próximo, vamos a ver, en este mes de julio voy a estar con los siervos de Cristo Vivo en la iglesia Saint Dominic. Y para más información, por favor, comuníquense con Ingrid, Pablo, imagino, al teléfono 305-599-1343. Repito, 305-599-1343. Y los días son el 12 y el 13 de este mes de julio. Así que espero verlos por allá, si Dios así lo permite. Y también vamos a tener una fiesta maravillosa, un día de renovación espiritual, un día de poder de Dios, un día, sí, de milagros, el 16 de agosto en el Allen Center en Dallas, Texas. Para más información, por favor, comuníquense con el teléfono 214-527-4839. 214-527-4839. Que el Señor los bendiga en superabundancia en este día y por siempre. Los come su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios primero.